gracias te damos por un día más. En esta noche queremos suplicarte que nos des tu fuerza, tu presencia, para que a través, bendito Señor, de tu amor podamos experimentar en nuestras vidas un consuelo, una fortaleza de parte de tu palabra. Te suplico por favor que alimentes nuestro espíritu y que nos ayudes, Señor, a poder salir edificados, fortalecidos, pero sobre todo, Señor, aprendiendo de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar de la justicia. La justicia, en términos del derecho, se interpreta más que todo a la luz de un sistema que tiene que funcionar a favor de aquellos que invocan la ayuda de las instituciones. Entonces, cuando uno estudia derecho, un concepto pequeño que le dan a uno es, ¿qué es justicia? Es dar a cada quien lo que merece. Y eso como que queda corto, porque hay cosas que está claro que no, en las cuales no hay justicia. Entonces, hoy en día se habla de varios tipos de justicia con respecto a los delitos de lesa humanidad, es decir, aquellos delitos en donde se ha cometido grandes asesinatos, ¿verdad? Las masacres. Hoy con lo de la guerra que estamos viendo alrededor del mundo, se va a escuchar más de esto, porque usted no puede llegar, matar a una comunidad completa, niños, mujeres, y usted salir bien librado. Entonces, el tema de las masacres, en el país han habido masacres, la masacre del Mozote, la masacre de las Jaradas. Yo estuve en una conferencia donde hubo personas que hablaban de la masacre de las Jaradas y era bien duro escuchar eso porque fue una cosa sangrienta. Entonces, ¿qué es lo que se pide hoy? Es una como justicia retributiva, es decir, se pide que se reconozcan los delitos, porque lo que pasó en el país fue incorrecto, porque cuando se declaró la ley de amnistía para que ni los guerrilleros ni los soldados, la gente del ejército dijera, mire, es que yo la verdad que necesito reconciliarnos en la paz, ¿verdad? Por eso es que se dice que la paz del Salvador y por ende, ¿verdad? El presidente destruyó ese monumento a la reconciliación, porque el problema es que no hubo reconciliación, porque no hubo justicia. Se inventaron la ley de amnistía y dijeron, mire, con la ley de amnistía nos olvidamos de los delitos que se cometieron. Entonces, ni yo te saco a ti los asesinatos que cometiste, ni tú a mí tampoco. Entonces, ni el ejército ni la guerrilla se denunciaron. Y ahí vemos que tanto la gente del ejército como la gente de la guerrilla adquirieron un rol político. Entonces, ¿pero cuál fue el error? No se puede brindar amnistía en esos términos. ¿Por qué razón? Porque la gente no sabe a dónde le enterraron a sus seres queridos. Es más, hay personas que no supieron nunca dónde quedaron los cadáveres. Hay hermanos, yo conozco gente aquí en la iglesia, me dice, mire, pastor, a mi hermano me lo mataron y yo nunca supe, no lo pude enterrar. Entonces, para que haya justicia, primero se tiene que confesar, es decir, hemos cometido este delito, ¿verdad? Hemos cometido esta falta, pero lo que se pide ahora no es tanto que se condene a la cárcel, sino que se reconozca públicamente y se enmiende a través de acciones, porque hay que cumplir una sentencia.
Entonces sabemos que hay gente que anda huyendo, hay personas que están en Europa por cuestiones, por ejemplo, esta cuestión que se le dio mucho énfasis al asesinato de los jesuitas y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia, jurídicamente hablando, tiene que ver con que tiene que juzgarse un caso. Entonces tiene que llevarse esa causa a los tribunales, presentarse la denuncia, presentarse las pruebas, la acusación y condenar al que está siendo procesado, ¿verdad? Y sentenciarlo, es que tiene que cumplir una sentencia, que es lo que no hicimos aquí, y por eso terminamos como terminamos, porque aquí se inventaron eso, que nos perdonamos todo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Nadie nos iba a decir a nosotros que este problema de los asesinatos y todo esto iba a terminar en un fenómeno social como las pandillas. Entonces, la justicia, viéndola desde el derecho, tiene que ver con el acto de llevar una condición, una causa ante los tribunales, que se procese a los culpables, que se condene si es necesario y se les declare una sentencia. Pero la justicia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, se ve de otra forma. La justicia se ve a la luz, fíjese bien, de dos esferas. La primera, el hecho de los preceptos que Dios manda. Es decir, yo puedo decir, pastor, yo soy una persona justa en el Antiguo Testamento porque cumplo los mandamientos. Sí, cumpla los mandamientos y usted es una persona justa, pero hay un detalle. Para ser justo en el Antiguo Testamento, para tener una justicia o hacer justicia, se determina a través de cómo trato a mis semejantes. Entonces, la justicia se nota en el hecho de cómo yo trato a la persona que vive conmigo, en el hecho de cómo yo trato a las personas que conviven conmigo y la forma en que yo actúo constantemente, ya sea dañándolos o ayudándoles. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento establece que Dios es Dios de los huérfanos, de las viudas y de los pobres, extranjeros. Es decir, Dios cuida del pobre, Dios cuida de los huérfanos, Dios cuida de la viuda, porque Él ve al necesitado y lo protege. Entonces, si usted quiere saber qué tan justo es a la medida del Antiguo Testamento, pregúntese si usted es de las personas que cuando ve a una persona en debilidad, usted aprovecha esa condición de debilidad, explota a esa persona, o usted de los que protege a esa persona. Porque ¿qué es lo que hace el injusto? El injusto ve a una mujer que tiene un hijo, dos, y no tiene esposo, no tiene pareja, y ya quiere ver cómo se acuesta con ella. Entonces es una injusticia que podemos decir, no, es que si eso se da en la iglesia, sí se da, pero eso no debe de ser, porque quiere decir que tú lo que tendrías que hacer es proteger los hijos de un hombre que no conociste o que simplemente no sabes quién es, y lo que tienes que hacer es ser padrastro de estos niños o estos adolescentes. Pero ¿qué hiciste? Usaste a la madre, la despojaste, la explotaste, la usaste y la dejaste y la marginaste. Porque cuando los hombres conseguimos lo que queremos, pues no nos interesa utilizar a la gente, ¿va? Y dejarlas tiradas. Entonces, ¿cómo ves al debilitado? ¿Cómo ves a aquel que no tiene el favor, ni el poder, ni la capacidad de defenderse? Esa es la pregunta con la que yo inicio hoy. O sea, primero un poquito de justicia, sí, pero la pregunta es, a ciencia cierta, pero hablando de lo real, ¿cómo tratas tú a las personas que te rodean, que están en condición de inferioridad? Por cualquier cosa, porque dependen de ti económicamente, porque son personas que nadie les ayuda, o simplemente
te topaste con esa situación y actuaste de una forma positiva o negativa. Entonces, una forma de ver quién soy es verme en el espejo de cómo trato, no, ojo con esto, de no cómo trato a mi semejante, no, cómo trato a los que están desvalidos, cómo trato al que no tiene, cómo trato al que no está trabajando, cómo trato al anciano, cómo trato a la viuda, cómo tratamos al muchacho pobre, al que no tiene un padre. ¿Cómo tratas tú eso? Mire, aquí es donde nosotros podemos revelar con toda certeza lo que somos. Entonces, no me venga diciendo usted que mire, que el Señor ya me salvó. Sí, me salvó, pero, o sea, ¿qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿No es Jesús el que ha ido donde los menospreciados? ¿No es Jesús el que se ha solidarizado con las personas que sufren? Él es el que estaba a la par de la gente que sufría. Entonces, yo lo que veo es lo siguiente, que muchos aquí no tenemos ni la mínima sensibilidad. Es decir, puede alguien estar llorando a la par de nosotros y no nos interesa, o sea, problema de él. Pero yo te hago una pregunta: ¿puedes mostrar misericordia con esas personas? ¿Puedes mostrar cariño? ¿Puedes mostrar un poquito de ternura? Porque si tú eres un hijo o una hija de Dios, es lo mínimo que tenés que hacer. Aquí no es que mire que yo tengo a Cristo en mi corazón. Aquí no hablemos. Aquí no hablemos. Aquí seamos así. Si usted por una cuestión determinada ofende a su pareja, a su esposo, a su esposa, si usted es capaz de agobiarlo, golpearla o golpearlo, a usted le falta conocer a Dios, lamentablemente. Le falta conocer a Dios. Entonces, Amós nos habla de esa justicia y lo va a hacer en 3 áreas, en 3 estratos. Primero, en nuestra relación social, en cómo tratamos a los desvalidos. Luego va a tocar las relaciones de carácter familiar. Y por último va a tocar las cuestiones religiosas. Entonces, nos va a dar imágenes claras. A mí lo que me preocupa es que la declaración profética tiene 3 etapas. Del versículo 1 del versículo 6 al 8 está la denuncia, es decir, los 4 pecados. Diga conmigo, los 4 pecados. Los 4 acciones de injusticia que está denunciando Dios por el profeta Amós. 4 cosas les condena a Israel. Le dice, por 3 pecados y el cuarto, le dice, o sea, son 4 grandes acusaciones que el profeta hace en contra de su sociedad. ¿Por qué? ¿Cómo quiere usted saber si hay justicia en una sociedad? Por medio de 2 cosas. Por medio de los negocios y el comercio, es decir, ¿cómo tratas tú el tema del dinero? Esa es una forma de ver cómo tratas tú a los demás, el tema económico. Y la segunda condición es cómo en esa sociedad se hace justicia. Entonces, quiero que le ponga un énfasis a cómo usted maneja esto. Y segundo, cómo usted y yo somos o no somos justos. Entonces, del verso 6 al 8 están las 4 acusaciones en contra de Israel. Del verso 9 al verso número 12 aparece la misericordia de Dios. Entonces, y del verso número 13 hasta el verso número 15 al 16, el castigo. Vuelvo a repetir. El verso 6 al 8 son las 4 acusaciones.
verso 9 al 12, es todo lo que Dios le ha dado a Israel de beneficios. Dios les ha sido beneficioso a ellos. Dios les ha dado, les ha bendecido. Entonces, lo que Dios no puede comprender es cómo después que Él te ha bendecido, te ha prosperado, te ha dado todo lo que tenés, te portás tan indignamente y de una forma tan ruin y de una forma tan hipócrita que no representa la justicia de Dios. Entonces, pastor, Dios ha sido bueno conmigo. Excelente. Tienes una gran responsabilidad. Si usted tiene pisto, tiene más responsabilidad que cualquiera que no tiene. Si usted tiene privilegios porque tiene título, tiene un puesto, tiene un cargo, tiene más carga que aquel que no tiene esa responsabilidad. Si usted está llevando un hogar y usted es padrastro, usted tiene una gran responsabilidad. Si usted es una mujer y si usted está cuidando a sus hijos porque no tiene ayuda de nadie, usted tiene una grande responsabilidad. Entonces el tema que se desarrolla en este capítulo del verso 6 en adelante es: si te he dado tanto, te he bendecido tanto, ¿cómo estás actuando tú con lo que yo te he dado? ¿Cómo estás actuando tú con lo que yo te he regalado? ¿Qué estás haciendo con los dones, talentos, prosperidad, dinero, puesto, privilegios que yo te he dado? ¿Qué estás haciendo con eso? Entonces el Señor les va a sacar los trapitos al sol. Les va a decir: miren, yo hice esto por ustedes y ustedes hacen esto con la gente. Veamos primeramente qué hizo Dios por ellos. Y lo voy a explicar de forma general antes de leerlo. ¿Qué hizo Dios por Israel? Lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto, lo protegió en el desierto, le quitó los enemigos grandes y poderosos que había y lo llevó a la tierra prometida. Pero ¿en dónde está el énfasis? Diga conmigo: pequeño. Era un pueblo pequeño. Fíjese, hermano, que Dios se goza de gente que con sus limitantes y todo lo que tiene, usted dice: ¿podré yo lograr esto? Y usted lo logra. ¿Por qué? Porque ante las necesidades y los problemas que vivimos en esta vida, Dios se goza y se glorifica en los pequeños. Es decir, yo no tengo la capacidad de estar aquí, yo no tengo la capacidad para tener lo que tengo, pero es que a Dios le ha placido bendecirme. Entonces usted está donde está y es lo que es porque a Dios le plació quitarle a los gigantes y llevarlo a usted, que no lo merecía, que no se lo había ganado, a una condición de victoria. Por lo tanto, Dios te ha bendecido porque quitó a uno que era mejor que vos y te usó a vos para bendecirte. El texto lo que delata es que había un pueblo mejor que ellos, pero a Dios se plació de agarrar a los más enfermos, a los más debiluchos, a los más pobres, a los más, digamos, perdidos. Y lo peor, pues, porque Israel no era un gran pueblo, Israel no era un gran pueblo. Pero Dios dijo: quito a estos gigantes y a este lo llevo a la victoria y lo bendigo. Y eso es lo que hizo Dios con ellos. Leamos el verso 9 al 12. Mire los beneficios. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Mire, eran altos, los amorreos grandes, eran como árboles. Y Dios destruyó a los amorreos para bendecir a los de Israel. Vea lo que dice el verso 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Qué hace Dios con el débil? Lo toma, lo agarra de la mano y lo lleva a la bendición. Por eso es que la Biblia enseña: bienaventurados los pobres en espíritu, porque esos son los que van a ganar las batallas. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, es decir, aquel que se deja dar una manada, porque al final Dios va a defender a ese
a ese que tiene hambre y sed de justicia. Entonces, Dios se goza bendiciendo a los pequeños. Dios se goza prosperando a los pobres. Dios se goza bendiciendo a su pueblo. Pastor, es que yo no tengo posiblemente un título académico, yo no tengo esto. Hermano, Dios se goza en bendecir a los pequeños y llevarlos a la bendición que Él tiene. Yo siempre me acuerdo de algo. Yo he recibido de parte de Dios gracias y misericordias increíbles. La primera que yo puedo citar muchas, pero yo me acuerdo del día que el pastor fundador me dice: te vamos a contratar, vas a trabajar con nosotros, te vamos a dar este salario. Pero a mí el salario no, a mí lo que me daba pena es que me pusieron de jefe de los pastores, de supervisor. Y yo le decía al fundador, le decía: pastor, ¿y cómo me va a poner a mí? Si yo no me he graduado todavía, a mí me faltan 7, 8, 10 materias, todavía me falta estudiar un año y usted me quiere dar este privilegio. Mira, me dijo, aquí yo mando, me dijo, y vos vas a ser el supervisor. Y mucha gente llegaba y con miedo me decía: pastor, yo no me había graduado. Entonces, pero esos son los favores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se goza. Yo posiblemente no, y puedo asegurar, ni tenía la capacidad, ni podía nada, pero Dios dice: a vos te bendigo. ¿No es cierto, hermano, que a usted Dios le ha dado cosas así? Que usted dice: bueno, ¿y por qué me has dado esto, Señor? ¿Por qué me has concedido lo otro? Es que, vuelvo a repetir, Dios toma a los pequeños y los engrandece, y nos lleva a la bendición. Eso es lo que hace Dios. Ahora, mire lo que ha hecho Dios con ellos. Los tomó como débiles, los tomó como pobres, los tomó como esclavos y los liberó. Verso número 11: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Imagínense todo lo que le dio. De su pueblo escogió profetas y nazarenos. O sea, hombres fieles a Dios que eran ejemplo de la sociedad. Entonces, Dios quería que ellos llegaran a la tierra prometida y que ellos entendieran el favor que Dios les ha puesto. Hermano, le hago una pregunta: ¿se ha puesto a pensar el favor que descansa sobre su vida de Dios? El favor que Dios ha puesto sobre usted. Imagínese todo lo que Él le ha dado, todo lo que Él hace por usted todos los días, todas las cosas preciosas que Él nos concede, hermano. Y ese favor de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos aquí pueden decir: mire, pastor, yo glorifico a Dios porque Él me ha salvado, porque Él me ha bendecido, esta semana he ganado, he trabajado, Dios me ha preservado, Dios me ha cuidado? ¿Cuántos aquí pueden ver el favor de Dios en su vida? Que están bendecidos de Dios. Entonces, lo que Dios dice es: si te he dado mi favor, si te he dado mi gracia y si te he dado mis bendiciones, no podés actuar de esta manera. 4 pecados, 4 acusaciones. Un hombre bendecido, una mujer bendecida por Dios no puede actuar así, porque es injusto que sea así. Es injusto que sea así. Veamos entonces la primera acusación. Veamos el verso 6. Ahí está una fórmula. Mire lo que dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Hablemos de eso. ¿Qué pasa ahí? Vendieron por dinero al justo. ¿De qué está hablando? Está hablando que una persona acudió a alguien a prestarle dinero. Y el hombre que le digo: mira, préstame 50 pesitos, préstame $20. Usted sabe que el que presta 20 pesos no regresa a los 20. O sea, usted no se complique la vida, usted regale los 20. Para que mire, yo no puedo ser así. Entonces, ¿en qué estamos, pues? Tampoco sea, porque hay gente que dice: ya va a ir a prestarle a fulano, oiga lo que predicó el pastor, préstame 20 pesos. No, o sea, estamos hablando de cosas reales. O sea, estamos hablando de que este señor fue a prestar dinero y no pudo pagar.
Entonces, mira lo que está mostrando el texto bíblico. No lo pudo pagar, y cuando él dijo, hey, fíjate que no tengo para pagarte, el acreedor, ¿qué fue lo que hizo? El acreedor lo fue a vender, lo fue a cambiar, lo esclavizó más, lo explotó más. Entonces es bien duro. Es bien duro porque hay gente que usted ve en necesidad. Este estaba en necesidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que no vas a ser esclavo a tu hermano, que le vas a dar la libertad en el año del jubileo. Porque Dios no quiere que, ¿de qué sirve que te saque de la esclavitud de Egipto? ¿De qué sirve que te traiga a la tierra prometida si andas fregando a los hermanos? Si andas fregando a los que están alrededor tuyo. O sea, no sirve de nada. Ofendes a las personas. Pero no me quiero salir de este sistema, porque es relaciones sociales, cómo tratar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que me duele aquí? Que hay personas que le cobran a la señora que les ayuda, que les pagas $6 el día. Yo le preguntaba a alguien, mire, ¿cuánto se paga porque, por trabajar en un comedor? Y me dice, el día desde las 7 hasta no sé cuánto, me dijo, se paga $12, $13. Pero hay gente que en el trabajo quebraron algo y se lo cobran usted. Ay, ¿me lo vas a pagar? Le dice. No, hombre, o sea, si Dios te ha hecho libre, no es para que andes esclavizando gente. Y esto habla de las condiciones humanas. Esto habla de que muchas veces nosotros, hermanos, vemos a la persona que está tal vez pasándola mal y todavía, mira, si no me pagas ya vas a ver. No se puede, porque Dios los sacó para ser libres, pero ellos se están esclavizando. ¿Y sabe cuál es el punto? Que si usted está un poquito mejor que alguien, usted no puede, hermano, maltratar al que está abajo de usted. Y eso es lo que está hablando Amós. Entonces, vea cómo termina esta acusación. Vea la segunda parte. Vea lo que dice: vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Por qué? Porque por unas sandalias de pita, por una bálcoba que fue a prestar, algo tan ridículo, tan absurdo como unas ginas, está humillándolo a él. Entonces, ¿cuántas personas que les pagan una miseria a sus empleados y todavía los ofenden usted? O sea, me contaba una hermana de la iglesia triste, porque ella trabaja. Mire, ¿qué tipo de trabajo va a hacer si te dejan salir cada 15 días? Y vivís con la señora, la dueña de la casa ahí. Y me dice, pastor, mire, a veces me molesta, me dijo. ¿Y por qué? Fíjese que la señora tiene llave de un portón. Y a veces ella llega tal tomada en su fiesta. Entonces parquea el carro en el portón y ya ella, la hermanita, está dormida y le habla y dice, mira, fulana, aquí estoy, venime a abrir. Sí anda la llave, lo que pasa es que anda bola. Imagínate poner la llave y peor que es un candado ya le va. ¿Y cómo le mete la llave? Pero y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que prefiera que que la hermana se levante de la cama, camine al portón, le abra la puerta, si es la bola usted? Pero me estaba contando ahí la hermana, me dice, pastor, mire, un día de estos me hizo lo mismo otra vez. ¿Y qué hizo? Mire, la dejé que hablara un rato y dije, ahí le voy a abrir, voy a esperar unos 10 minutos para que se desespere y ahí le voy a abrir después. Y cabal, el teléfono sonando y sonando y sonando. Pero al rato ya había dormido ella, se le fue la chaveta, pues. Ya cuando abrió los ojos eran las 5 de la mañana. Pero la niña fulana dijo, y ella se levantó bien desesperada. Menos mal que la vieja bola ya estaba ahí en la sala, ¿va? Entonces, pero
O sea, maltratarla de puro gusto. Cuando usted ya no le pone amor a la persona, sino que la sandalia, la que, o sea, como que yo sé que molesta. Es que la fulana se lleva la comida, pastor. Ahí me estaba contando alguien, bien duro, porque la gente, cuando tiene jefes buenos, porque me estaba contando esta señora, me dice, fíjese que le estaba pagando $14 diarios. Pero lo que a mí me sacó de mis casillas es que yo que la mandé a comprar unas cosas, fui a revisarle la cartera y fíjese que se había robado como 2 libras de carne y las había metido debajo de la cama y la sangre estaba ahí porque, o sea, como se había descongelado. Entonces yo digo, ¿cómo la gente andará de necesitada? Entonces ella le dijo, no la acusó, le dijo que se la llevara, o sea, no le dijo nada, solo le dijo, mira, ya no vamos a trabajar, voy a cerrar el negocio. No sé hasta qué punto realmente uno debe de actuar así, ¿verdad? Porque sí molesta que roben, que no pidan. Pero ¿sabe qué es lo que le quiero decir? Que cuando yo fui a las islas de allá de San Sebastián y fuimos a la zona más pobre de ahí, el doctor Mario Rodríguez le dijo al muchacho, mira hijo, le digo, ¿vos cada cuánto comes carne? Le digo, cada 2 meses, le digo. ¿Y pollo cada cuánto comes? Una vez al mes, le digo. Y el niño panzoncito, eso nunca se me va a olvidar a mí, porque ellos son curileros. Entonces uno no sabe para quién lleva la comida y a veces uno hasta se tiene que hacer el suizo, 1 o 2 veces hay que pasar de dundo uno, pero quizás está haciendo misericordia. Y después hay que parar el carro, ¿verdad? Porque yo no digo que hay que estar soportando eso, pero lo que yo digo es, o sea, estar peleando porque te quitan el azúcar, porque la gente a veces tiene necesidades. La gente tiene necesidades. Pero ya maltratarlos y ya ofenderlos y tratarlos como que no son nada, porque a vos te importa más los 6 pesos que le pagaba y vos crees que con esos 6 pesos le vas a hacer la vida imposible y le puedes decir lo que quieras, sos injusto. Eso es injusticia. Esa es injusticia. Entonces, ahí hay un ejemplo claro. El que llega a prestar y está en necesidad y no le ayudas, sino que lo explotas más, lo vendés y lo arruinás. Pero hay otro ejemplo ahí, esa misma figura, el versículo número 7. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. ¿Qué significa eso? Está la persona pobre en el suelo y le estás poniendo el pie encima. Le estás poniendo en el cuello el pie. Esa es una figura de opresión dura. Fíjese que un hermano, y le agradezco la confianza, se está separando y me dice, pastor, o sea, él está indignado, pues. Uno quiere matarlas, uno quiere matarlas de hambre, matarlas de sueño, mandarlas a ahogar, lo que quiera, ¿va? Porque cuando ya uno se separa, ya sacan lo que es, ¿va? Y esto es mi política. Primero Dios no me toque ocuparlo un día, Dios mediante. Pero la ley establece, el Código de Familia, que cuando usted se divorcia de una persona, usted le tiene que dar las mismas condiciones de vida. Por lo menos eso es lo que la ley establece, ¿va? Pero no se puede, en la ley es mentira. ¿Qué es lo que anda haciendo el hombre? Mira vos, chabeleame esta constancia vos. Unos hasta renuncian con tal que no les quiten la cuota alimenticia, porque se indignan que la mujer les esté quitando 120 pesos, 125 pesos para darle de comer al hijo que tenés con ella. ¿Por qué te vas a indignar si es tu hijo, hombre?
Entonces, hay personas que hacen eso, que le ponen el cuello, el pie en el cuello a la gente. Cuando usted no le ayuda a su mujer, cuando usted no viste a su mujer, cuando sus hijos, sabiendo que tienen necesidad, usted no les compra ni un par de zapatos, usted le está, la palabra es opresión, porque los está castigando, les está poniendo el pie encima. ¿Y qué manda Dios? Dios manda que el que esté sufriendo de su casa, usted tiene que estar a la par del que sufre. No tiene que ser usted el que haga sufrir a sus hijos. No tiene que ser usted el que haga sufrir a su mujer. Usted no puede porque usted es cristiano. Y Dios está a la par de los desvalidos. Entonces nosotros como cristianos tendríamos que estar a la par de los que sufren. Nosotros no podemos humillar a alguien así. Pero ¿qué sucede? No, pastor, yo ya ni le ayudo. Si ella se fue de la casa, ayúdele, hombre. No vivió con ella pues tantos años, no comían juntos, pues no vivían juntos, ayúdele. Y al primero que yo le dije esto, no me creyó, pero lo hice que le ayudara a la mujer. Al año y medio le cayó un cáncer. Gracias a Dios que me hizo caso, que le había estado ayudando a la mujer, y la mujer le había sido infiel. Pero es que esto es cristianismo. Es que como aquí no es el mundo donde vos venís y vos dejás a la mujer y a vos no te importa lo que haga de su vida, eso es el mundo. Pero en la vida cristiana usted no puede actuar así, porque las personas son seres humanos, no son cosas que usted puede sacar a la gente de su vida como que son bienes materiales o animales. Dios quiere que entendas algo. Dependiendo cómo trates a los seres humanos, así te va a tratar Dios a vos. ¿Por qué? Porque si tu vecino, tu hijo, tu hermano, tu mujer o tu marido tiene la imagen y semejanza de Dios, es digno que lo trates con justicia, porque la imagen de Dios está en él. Y el que no puede tratar a esa persona con la imagen de Dios, quiere decir que desconoce a Dios también. Hermanos, no podemos vivir diciéndole a la gente: mira, salí de mi vida, la casa es mía, andate vos. ¿Por qué te vas? Si vos sos el que está viviendo con otra mujer, andate vos. Pero ¿qué sucede? Esto es lo que no quiere tocar la gente, porque sabe perfectamente que esto es comprometedor. Y es bien fácil decirle a la gente: no, mire, si usted, el Señor ya tiene a Cristo en su corazón, usted no se preocupe. No, hombre, deje de andar fregando gente, hombre. Deje de andar molestando. Deje de ver de menos a los demás. Entonces, aquí se dan esos ejemplos de trato social. Ahora, para aterrizar, mire el segundo evento, la condición de familia, cómo se ve la justicia en la familia. Mire el versículo número 7, la segunda parte. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. La palabra en hebreo quiere decir que los dos están teniendo relaciones sexuales con la misma mujer. Algunos dicen que es porque es una mujer prostituta, pero el hebreo habla de una joven. Entonces, algunos piensan que en la misma casa los dos están teniendo relaciones sexuales con la esclava. Algunos piensan así, tanto el padre como el hijo. Pero ¿a qué se está refiriendo en realidad esto? Aquí se está refiriendo a olvidarnos de nuestras relaciones familiares, olvidarnos de la relación y vinculación que yo tengo con mis padres, con mis hermanos, pero más que todo entre padre a hijo y de hijo a padre. ¿Por qué? Aquí los dos se están acostando con la misma mujer. ¿Cuál es la obligación del papá? La obligación del papá es darle un ejemplo a los hijos y enseñarles la Torá, es decir, la palabra de Dios. Pero ¿qué está haciendo el papá? Acostándose con una mujer, le está dando un mal ejemplo.
Entonces, ¿y qué está haciendo el hijo? El hijo se está acostando con la mujer del padre. ¿Qué significa eso? Significa que él se ha olvidado de honrar a su papá. Entonces, ¿usted quiere hablar de justicia? ¿Quiere hablar de justicia? Hablemos de los que desvalijan a sus papás, los despluman, les quitan el dinero, la pensión. Hablemos de los que se han olvidado de ser hijos. La honra, el respeto. Aquí no vengas hablando que el gran cristiano, no, pregunto yo. Tú tenés tu papá. ¿Tu papá gana una pensión? No, pastor, no tiene ayuda de nadie. ¿Por qué no le das unos 20 pesos? Eso es honrarlo. Muchos dicen que el honrar es respetar. Honrar es respetar y dar. Honra a tu padre y a tu madre, quiere decir honrarlo económicamente también. Pero la gente se le olvida. ¿Y qué sucede? Hoy estamos viviendo en una situación tan crítica que ahora ya no se respeta a los adultos mayores. Si a los adultos mayores muchas veces se les ve como carga, como responsabilidad. Y por eso muchos dicen, mire, la verdad que yo no tengo esperanza de mis hijos que me cuiden. Si a mí mis hijos, no les importo. Ellos tienen su vida, yo la mía. ¿Por qué? Y somos cristianos. Y somos cristianos. ¿Y qué de aquellos que se han peleado con sus papás o les han pegado una manada a sus papás? ¿Y qué de aquellos que los han dicho y le han dicho, mira, a mí ni me hables, que no se hablan con los papás? Tema duro. Tema duro. Es que mi papá no hizo nada por mí. Excelente. Yo sé que no he hecho nada por usted. Ahí me estaban contando un amigo que un señor de estos que solo fue progenitor, ¿verdad? Ya estaba anciano, pero como nadie lo quería, demandó al hijo y lo topó allí, ¿verdad? Le puso una demanda para que el hijo, que es profesor, ya un señor, le estoy diciendo, de 58, 60 años, lo mantuviera. Pero no le prosperó la demanda, porque cuando ya lo citaron, él fue a decir lo que era. Mira, a mí el señor no me crió, a mí este señor no, a mí nunca me ayudó, y gracias a Dios que el procurador escuchó y que todo bien, y no prosperó la demanda, porque solo porque le vio que ya tenía un supistillo, ya lo quería ir a fregar al hijo, ¿verdad? Porque hay otros señores que son así, señoras que medio ven, ¿verdad? Que un hijo tiene billetes, también se aprovechan. Entonces, de los dos lados. Entonces, el día que se murió, porque sí se murió hace unos meses, les avisaron. Y él, por respeto, fue al entierro y le preguntó a sus hijos, ¿ustedes van a ir conmigo, hijo? No, papá, porque para nosotros él no era nuestro abuelo. Ahí está el castigo. Ahí está el reflejo de lo que nosotros hicimos mal. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es bueno, sí, pero lo que Dios quiere es que día a día, en nuestra forma de tratar a la gente y en nuestra forma de manejar el dinero, comprobemos y demostremos que en nosotros hay un espíritu diferente, que es el Espíritu de Dios, que nos da una diferente forma de vivir, que nos da una diferente forma de pensar, que ya no somos igual que el mundo y que solo en los que somos cristianos entendemos que el tratar a otro con justicia es tratar a Dios con honra. Si no tratas a tu prójimo así, estás tratando a Dios mal. Y por eso Mateo 25 dice, fíjese cómo tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste. ¿Y quién está diciendo eso? Jesucristo. Porque usted es
lo que trata a la gente como la trata. Aquí no venga a decir, es que yo amo a Dios. No, ¿cómo trata a la gente? ¿Las tratas con respeto? ¿Las tratas con dignidad? ¿Las humillas? O como lo digo, ¿verdad? Que maltratas a tu mujer, ni le das para comer, no le dejas la comida. Y entonces eso es un maltrato, el no darle comida a la pareja. Eso es un maltrato económico, el no dar para la casa. Y usted como cristiano debe de saber que ella tiene su cuota. Si usted gana 100 pesos, 20 pesos, o sea, 20 para usted, 20 para ella. Y 10 para cada pelón que tiene ahí de los bichos, ¿va? Mocosos. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? A mí me enseñaron y he aprendido esto. A mi mujer lo mejor. A mis hijas lo que pueda. Y para mí, nada. Así es, hermanos. Así es. Ahí, mira, este es el carro que vos vas a andar. Ella anda cómoda con mis hijas. Yo ando como pueda, arrastrándome lo que yo voy. O sea, no, pero yo no necesito grandes cosas. Yo le digo, mira, aquí está este dinero, comprar. O sea, lo que voy es cómo nosotros admiramos la belleza de otras mujeres, admiramos la belleza de la esposa de fulano, de la esposa de mengano, pero la belleza de ella es la belleza del hombre, porque él la tiene bien. ¿Por qué no admiran a tu señora? Porque todavía te andas peleando por $10. O sea, no se puede. No se puede. La justicia se nota cuando refleja nuestra casa. La gente que está alrededor de nosotros refleja la bendición que nosotros tenemos. Y le voy a decir esto con toda seguridad. El pastor Junior nos escribe un día de esto, nos dice, hagan la prueba, traten bien, inviertan en sus esposas. Y me dice, estaba platicando conmigo antes de predicar, me dice, usted no se da cuenta, Michael, que fulano, me dice, ¿cómo tiene la esposa? Me dice. Yo no le quise decir nada, porque es cierto, la bendición tuya en la casa viene por cómo tratas a tu señora. Y si vos no sos capaz de sostenerla, mantenerla y tratarla dignamente, te falta mucho para ser un hombre de Dios. Te falta y nos falta. A mí me costó mucho entender eso. Que anden prestando, que anden vendiendo. ¿Para qué? Porque usted no les da. Porque lo de ella es lo de ella y lo suyo es lo suyo. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. No es así. Y eso lo aprendimos. Me ha costado, pero estoy aprendiendo más todavía. Ahora, terminamos ahí. En el verso número 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Está hablando del sistema religioso, altar. Pero ¿qué están haciendo? Había una ley que establecía que si alguien te venía a dar una prenda, es decir, yo te doy mi túnica y vos me la tenés que devolver en la noche, porque los judíos ocupaban esta túnica para poder acostarse en la noche, en esa dormían. Entonces la ley establecía que se podía dar el préstamo, pero la ley decía que usted tenía que devolverle eso en la noche para que él pudiera dormir. Pero ¿qué pasa en este versículo? Fíjese lo que está pasando. El padre y el hijo se acuestan con una mujer. Ellos dos viven de quitarle a la gente pobre lo que tiene, y se enrollan y se envuelven y se acuestan en la ropa de los pobres, y en esa túnica ocupan para tener relaciones sexuales con la mujer con la que se están acostando. Entonces,
¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto lo que hay es aquellas personas que lamentablemente, y pues esto es doloroso, pero es cierto, pero ocupan esa bendición, esa provisión que Dios les da y utilizan lo que Dios les ha dado para ofender a Dios. Ocupan el carro para andar con mujeres, ocupan la casa para meter mujeres ahí, ocupan lo poquito que ganan para irse a meter sus cervecitas. Es que hermanos, si usted está usando algo de dinero que procede de hacerle daño a alguien, desde su esposa, sus hijos, su jefe, ese dinero es maldito. Y nada de lo que venga de ahí es provisión de Dios. El que ocupa la estafa, el que ocupa la mentira para lucrarse y después ocupa ese pisto para estar feliz, va a sufrir. El que roba y ocupa la plata para hacer maldad, sufre más. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar y ganar dinero por medios injustos y después estar felices ahí porque yo gano tanto, sí gano tanto, pero ¿a cuántos dejaste sin casa? ¿A cuántos dejaste sin el salario diario? ¿No le pagaste a la señora que te llega a hacer el aseo y con esos 7 pesos te fuiste a comer unos par de sorbetes y ella se quedó sin comer y vos bien galán comiendo sorbetes? O sea, pero es que están las cosas pequeñas. Demostramos nuestra bajeza. ¿Qué dice Dios? Dios cierra diciendo: todo eso es una gran carga, y cuando Dios haga justicia, así como vos aplastaste a los que estaban debajo de vos, así Él te va a aplastar a vos. Vea lo que dice el versículo número 13: pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla. Es una gran carreta que lleva una gran carga atrás, ¿verdad? Y está llena de gavillas y la carreta viene con los bueyes adelante y viene así. Entonces usted solito llenó la carreta de toda su maldad. No diga que Dios lo tiene mal, no diga que Dios lo castigó, porque usted solito, cuando humillaba, cuando dejaba sin comer a sus hijos, cuando no le pasó la cuota alimenticia a su ex señora, cuando usted maltrató a su sirvienta, cuando usted le robó a su empleado, cuando usted no le pagó lo justo, usted llevaba cargando esa carreta, que es la que ahora va a pasar por encima de nosotros. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que no pensemos ni se nos ocurra: es que Dios me castigó. No, estás cosechando lo que sembraste. Si dejaste a tus hermanos sin herencia y los dejaste en la calle, vas a cosechar. Si les dejaste a tus hijos sin comer por andar con tu amante, vas a cosechar. Si te preocupaste más por ponerte tu ropita y tus zapatillos bien bonitos y dejaste sin comer a tus hijos, a tu mujer, vas a cosechar lo que sembraste. Y la carreta pasará sobre nosotros. Pero significa eso, que se va cargando. Todos los actos de injusticia se van acumulando hasta que pasan por encima. Y mire cómo dice el 13, porque dice: los apretaré, mire, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla. Ese carro es una carreta pesada que pasa por encima de nosotros. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará a su fuerza, ni el valiente librará su vida. ¿Qué quiere decir? El que es rápido no podrá huir, el que es fuerte no podrá usar su fuerza, y el que es valiente y tiene coraje no se va a poder defender. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra, uno cosecha.
no nos vamos a librar de las consecuencias. Porque la disciplina más grande es entender y tener la capacidad de comprender que no es Dios el que me castigó porque fui injusto. El castigo del injusto es vivir lo mismo que él hizo y llevar la carga de la injusticia que él cometió. Por eso pensemos, y lo cierro de esta forma: Dios en el pasado fue bueno con ellos, los bendijo mucho. ¿Qué hicieron ellos en el presente? Oprimieron a los pobres. ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro? La carreta pasará sobre sus espaldas. ¿Te das cuenta? Que si Dios te ha bendecido en el pasado, en el presente tú tienes que ser justo. Y si eres justo en el presente, tu futuro va a ser grande. Pero si hoy eres miserable, tu futuro también estará lleno de cargas y problemas que dirás: ¿por qué no entendí esto antes? ¿Quién va a ser el que me va a cuidar? ¿Quién va a llevar mis necesidades? ¿Cómo voy a hacer con esto? Que ahí tienen que estarle hablando del albergue a los familiares, porque como los familiares los dejan tirados y ahí se vienen a meter, a querer entrar a la iglesia, y uno dice: ¿y por qué esta gente? Porque ya cuando uno está ahí, hasta la mente se le olvida todo. Pero quizás olvidar sería bendición en ese caso, porque si fuimos malos, entonces cosecharemos lo que sembramos. Mejor quedarse sin memoria y no acordarse de las injusticias que sembramos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a